Y él me decía: señor presidente, tenemos una deuda que saldar, una deuda histórica de ascensos que no se habían dado en la Policía Nacional Civil, porque antes los ascensos se daban por cherocracia. Y ahora tenemos una gran deuda de ascensos que no se han dado y que deben de irse haciendo con el proceso correcto, con base en la meritocracia. Desde entonces, recuerdo que empezamos a cambiar el sistema, que antes los ascensos eran para cubrir cuotas políticas. A tal partido le tocan tantos ascensos, a tal partido le tocan tantos ascensos. Y sobre todo el partido de turno buscaba que los ascensos fueran de las personas afines al partido de turno. Y luego venía el otro partido de turno y buscaba que los ascensos fueran afines a su partido. Y eso ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y el comisionado, que ya estaba en la policía desde su fundación, pues lo conoce también, al igual que ustedes. Pues en un poco menos de 2 años hemos hecho mucho por cambiar eso. Y lo que no se pudo hacer en 30 años, lo hemos tratado de hacer en menos de 2 años y vamos a continuar haciendo lo que es la dignificación de la carrera policial. No solo en el término de los ascensos, que hemos hecho más de 4,000 ascensos en estos 1 año, 11 meses y días, ya casi 2 años, sino que también hemos hecho mayores cosas para dignificar a la policía, y eso incluye sus ingresos, eso incluye las bonificaciones, aumentos, equipo. Ahora con la aprobación de la fase 3 del Plan Control Territorial, pues vendrá nuevo equipo, que no solo beneficia, por supuesto, a los policías, y a la policía como tal, sino que beneficia principalmente al pueblo salvadoreño, que es quien necesita una policía técnica, fuerte, con los recursos necesarios para hacer su labor como debe de ser. Incluso hace poco fuimos a supervisar la construcción ya prácticamente finalizada, pero estamos en la parte del equipamiento del Centro de Investigación Forense, que, como ustedes bien saben, es un elemento fundamental para poder realizar el trabajo que ustedes realizan. Es muy difícil tratar de investigar el delito y solo tener testigos, solo tener el recurso de los testigos. Ahora vamos a tener huellas digitales, vamos a tener ADN, vamos a tener balística, vamos a tener cosas que en el pasado se tenían no de la manera que debía de ser, y ahora se van a tener de la manera que debe ser, de primer mundo, sin nada que envidiarle a ningún país del mundo. Además, sin tener aún eso, sin tener aún la fase 3 del Plan Control Territorial, que recién fue aprobada en primera vuelta por la Asamblea Legislativa, aún falta la segunda vuelta para que esos fondos puedan llegar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Sin eso, sin el Centro de Investigación Forense, sin todo lo que se está haciendo actualmente para mejorar la Policía Nacional Civil, ya ustedes han logrado algo que nadie había logrado antes, y es la reducción histórica de homicidios y de otros delitos. Estamos claros que falta muchísimo para tener el país seguro que todos soñamos, pero también estamos claros que nunca en El Salvador, desde la firma de los llamados acuerdos de paz, nunca habíamos tenido los niveles de seguridad que hay ahora. Alguien va a decir: señor presidente, falta mucho para estar seguros. Claro que falta mucho, pero no quiere decir que no vayamos en el camino correcto. Y las cifras no mienten. Hemos tenido una reducción del 70% en los homicidios. El Salvador, que tenía una tasa de homicidios la más alta del mundo, hoy ya no está ni por cerca en ese grupo de los países más violentos del mundo. Siempre seguimos siendo un país violento, siempre hay mucho trabajo por hacer, pero vamos en el camino correcto. Quiero decir otra cosa, y es que algo que ha cambiado mucho en nuestro país y que probablemente no es algo tan tangible como los aumentos, como el equipamiento, como las bonificaciones, como las instalaciones, como la remodelación de sedes policiales, como el Centro de Investigación Forense, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que también ha cambiado, y es la percepción de la población sobre su policía. Y creo que ustedes lo pueden platicar con los agentes, como ahí en la calle la población recibe a la policía con gusto. Le saca café, le saca un pan. Y no es el valor de una taza de café, es el hecho
de que la población se siente contenta de ver a su policía. Nosotros vemos en otros países, por ejemplo, hay ataques a la institución misma de la policía. No aquí. Aquí lo hay, pero en sectores muy pequeños, ultraminoritarios, que no llegarán al 0.1%. Pero en otros países hay sectores muy fuertes que atacan la naturaleza misma de la policía. Y luego de atacar la naturaleza misma de la policía, las ciudades caen en caos. Y de repente la ciudad está en llamas. Y nadie se entiende por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues obviamente si quitamos la línea azul entre el caos y el orden, pues obviamente va a haber caos. Ustedes hacen una labor noble, una labor loable, una labor que debe ser reconocida, eso ya todos lo sabemos. Pero lo fundamental de esa labor va más allá del simple trabajo policial, es transversal en todo lo demás. Hablábamos con el equipo de Agricultura hace 2 días sobre el plan de rescate agropecuario. Es un plan muy ambicioso que pretende recultivar nuestras tierras. Y hablábamos de nada va a servir todo lo que hagamos, no importa si sacamos fideicomisos, no importa si hacemos inversión, cadenas de frío, sistemas de riego, préstamos a los agricultores, etcétera, si no hay seguridad. Porque nadie va a sembrar si van a llegar a extorsionarlo por sembrar un poco de maíz. Nunca vamos a desarrollar nuestra agricultura si no hay seguridad en nuestros campos. De la misma manera, ustedes ven mucho que se habla de Surf City, por ejemplo, y el desarrollo de nuestras playas. Sobre todo en el tema del surf, que viene el mundial dentro de unos días. Pero no habría Surf City sin seguridad, porque nadie va a venir a surfear a El Salvador para que lo maten. Va a venir a surfear a El Salvador si siente que hay una relativa seguridad. Ustedes ven mucho que se habla de la reactivación económica, pero no nos podemos reactivar económicamente si los negocios no pueden funcionar de manera correcta. Recuerdo cuando era alcalde de San Salvador y reactivamos el corazón del centro histórico. En ese momento, cuando se pensó en reactivar el centro histórico, en ese momento llegar al centro histórico era en la noche, altas horas de la noche, era un suicidio. Y ahora vemos cómo la gente va al centro histórico y disfruta incluso a altas horas de la noche con la relativa tranquilidad de que no le va a pasar nada. Casi todo lo que nosotros podemos hacer en el gobierno, casi todo lo que nuestro país puede aspirar a hacer en cuanto a desarrollo, en cuanto a agricultura, en cuanto a crecimiento económico, educación, salud, no se puede lograr sin ustedes. No se puede. Es imposible que haya turismo si no hay seguridad. Es imposible que haya desarrollo económico si no hay seguridad. Es imposible incluso temas que parecerían no transversales como la educación o la salud sin la seguridad. Solo vean cómo han sido históricamente nuestros jóvenes acechados en su camino a la escuela, nuestros niños acechados en su camino hacia la escuela, no solo por las pandillas, también por los vendedores de narcóticos, etcétera. ¿Y quién está en medio de ellos y nuestros estudiantes? La policía. Recuerdo que hablábamos una vez con el director Arias Chicas y me decía, no podemos tener un policía en cada esquina, no nos alcanza. Tenemos que ver más allá, tener más capacidad, más equipos para poder cubrir más espacios, para poder cubrir más territorio. Y por eso es que en la fase 3 del Plan Control Territorial hemos incluido drones, hemos incluido patrullas, hemos incluido equipo de comunicación, hemos incluido cámaras de videovigilancia, para poder ampliar el radio de acción que ustedes tengan, para poder ampliar las capacidades técnicas y tecnológicas que ustedes tengan para que puedan hacer el trabajo que tan bien hacen con los pocos recursos que tienen. Estos ascensos son un reconocimiento a ustedes, pero no son solo un reconocimiento, son también una reorganización de esta policía que es tan vital para el desarrollo de nuestro país. Y yo los quiero felicitar por lo que han logrado hasta el día de hoy y les quiero incentivar a que continuemos trabajando con el mayor de los deseos, con el mayor de la inspiración de que podemos tener un país mejor. Y para poder tener ese país mejor, no lo vamos a lograr sin el trabajo de ustedes y sin el trabajo de las personas que ahora ustedes van a dirigir. Así que
con la esperanza de que vamos a tener un país mejor, que estamos construyendo cada día todos los salvadoreños, a excepción de un pequeño grupito que no quiere que El Salvador salga adelante, pero la gran mayoría de los salvadoreños, el 99% de los salvadoreños, queremos que nuestro país salga adelante, nos ponemos contentos cuando vemos una buena noticia para nuestro país, sea en cualquier rubro, sea en el tema de seguridad, sea en el tema educativo, sea en el tema de salud, en el manejo de la pandemia, en la vacunación, en la cual ustedes tan gentilmente también nos han apoyado. El día de hoy, por cierto, se hizo un gran logro en el tema de justicia, extraditando al suegro del expresidente Funes, quien ahora ya, gracias al trabajo de la policía, en coordinación con la Interpol, en coordinación con la Fiscalía, quien ahora trabaja de la mano con la policía. A diferencia de antes, que parecía competencia, cuando por mandato constitucional deben de trabajar de la mano. Se logró la extradición, y eso no solo nos trae un miembro de la estructura acusada de falcar casi 350 millones, arriba de 350 millones de dólares del erario público, el dinero del pueblo, sino que además nos lleva más cerca de traer a otros miembros de esa estructura y hacerlos que paguen. Porque cuando estuvo la discusión del financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial, que cuesta 109 millones de dólares, que a mi creer es una buena cantidad, pero incluso se queda corto para las necesidades que hay. Y hubo muchos ataques, ustedes lo vieron, nos costó 1 año y medio aprobar la primera vuelta de ese crédito, ya no se diga la ratificación, no creo que cueste mucho, pero nos costó 1 año y medio aprobar la primera vuelta de ese crédito. Y pongan a pensar, hicieron tanto escándalo por 109 millones, las mismas personas que solo uno de ellos se llevó 350 millones de dólares. Cuando es dinero para el pueblo, ahí ponen 1000 peros, pero cuando es dinero para sus bolsillos, ahí no ponen ningún pero, ahí siempre está bien, ahí no hay que decir nada. Una presa que nos costó, debía haber costado 120 millones de dólares, terminó costando casi 800 millones de dólares, ahí no pasa nada. Pero no vaya a ser que dimos un bono a la policía para el Plan Control Territorial, porque ¿cómo vamos a pagar eso? Siempre la duda está cuando el beneficio es para el pueblo salvadoreño, ese pueblo salvadoreño que los incluye a ustedes. Pero nunca estuvo la duda cuando el beneficio era para sus bolsillos. Gracias a Dios, ellos ya no están, pero siguen debiéndole al país lo que se robaron. Y ustedes son una pieza fundamental para que lo devuelvan, para que nuestro pueblo pueda tener su dinero de regreso. Ese dinero que debe ser utilizado para beneficio del mismo pueblo, en calles, en escuelas, en unidades de salud. No es posible que en nuestro país no estamos atendiendo la insuficiencia renal como se debe cuando hay tantos casos de insuficiencia renal y lo que hacen falta son 15 millones de dólares. Parecería absurdo que no estemos haciendo algo por falta de 15 millones de dólares cuando son miles de millones de dólares en conjunto lo que han saqueado nuestro país, 37,000 millones de dólares. Solo el partido Arena, el cálculo del FMLN no lo tengo, pero 37,000 millones de dólares. La deuda externa completa del país son 20,000. Pagaríamos la deuda externa entera y todavía nos sobrarían 17,000 millones de dólares. Yo siempre he dicho una cosa, no es de hoy, y ustedes, de seguro algunos de ustedes ya lo han escuchado, que le he dicho antes. Ustedes son gente noble, gente con, todos ustedes, con, no sé si es un gen o es algo en el corazón o en el alma o en el cerebro, que los hace ser diferentes a todos los demás. Y digo diferentes porque todos tenemos nuestros talentos, algunos saben hacer unas cosas, otros son buenos para hacer otras cosas, pero la mayoría de seres humanos siempre evitamos el peligro, es lo natural en el ser humano, es nuestro instinto. Ustedes no, ustedes decidieron buscar una carrera que los acercaba al peligro. Habrán 3 carreras que son así: policía, fuerza armada, bomberos, tal vez haya otra que se me está escapando. ¿Por qué? Porque alguien decide, yo quiero enfrentar el peligro, yo quiero ir a defender a los demás, mientras los demás se cubren, mientras los demás se alejan del peligro, yo voy a ir a protegerlos. Eso no es, cuando digo que no es normal, es porque no es común.
No es lo usual. Lo usual es huir, protegerse a sí mismo, no acercarse y proteger a los demás. Y ustedes tienen ese deseo, por eso se convirtieron en policías. Por eso decidieron ser policías. Y muchos de ustedes, pues, para que hayan llegado a inspector, es porque tienen ya mucho tiempo en eso. Probablemente desde niños ya deseaban ser policías. Y ese deseo de proteger a los demás, ese deseo de cuidar a los demás, arriesgando incluso la propia vida, no es usual. Y muchas veces no es reconocido como se debe. Creo que ustedes han visto que este gobierno, su servidor, el director, el mando de la policía ha tratado de dignificar la carrera policial, incluso a costa de ataques personales. Nuestro director fue hasta interpelado en la Asamblea Legislativa. Probablemente porque les duele que al fin se esté dignificando a la Policía Nacional Civil. Les duele que al fin el dinero vaya hacia donde debe de ir, donde va a beneficiar al pueblo salvadoreño en lugar de ir a sus bolsillos. Pero se van a tener que aguantar porque eso es lo que el pueblo salvadoreño decidió y eso es lo que Dios quiso que fuera. Porque no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere. Y todo lo que pase es porque Dios así lo decide. Y estamos aquí parados porque el pueblo salvadoreño así lo decidió. Y ustedes están acá porque ustedes así lo decidieron, ustedes se esforzaron y este es simplemente un pequeño reconocimiento de ese esfuerzo. No puedo decirles más que felicitaciones, que cuenten con este servidor para lo que pueda servirles y que Dios los bendiga. Muchas gracias.